Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 14 y el 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Bueno, mire de especial este versículo, qué bonito, que este versículo trae confianza, por eso dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho. Mire eso de poderoso. ¿Sí? Hoy vamos a mirar algunas personas que vivieron este versículo. ¿Sí? Ana, la mamá de Samuel, lo vivió. ¿Sí? Lázaro con sus hermanas, el rey David, Nehemías. Bueno, esos son los ejemplos que hoy vamos a mirar, cómo ese versículo se cumplió en la vida de estas personas. Y por supuesto, claro, el Señor quiere en nosotros, con esta enseñanza, generar fe, generar paciencia y por supuesto esperanza. ¿Sí? Entonces mire lo que dice, que si nosotros le pedimos algo al Señor conforme a su voluntad, dice la palabra, Él nos oye, Él oye. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que estar como completamente seguros, saber que Él nos ha escuchado. Y si ya me escuchó, listo, yo ya quedo tranquilo, ya puedo seguir mi día. ¿Por qué? Porque ya el Señor ya me escuchó. ¿Sí? Y es obvio que se deduce que todos nos dirigimos al Señor en oración. ¿Sí? Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros nos confundimos es con el tiempo de la respuesta. Entonces muchas veces el Señor responde ahí mismo. Dice, listo, ahí nos da la respuesta. Pero en otras ocasiones como que la respuesta se tarda, y como que uno empieza a dudar de que si tal vez Dios me escuchó, Dios sí me lo va a dar. ¿Qué pasa? Inclusive hasta pasan años muchas veces. ¿Se acuerda de Abraham? Que estaban deseando un hijo, y el Señor le dijo, claro que te voy a dar, no te voy a dar un hijo, te voy a dar naciones van a salir de tus lomos. Pero nada que se da. ¿Ve? Y no es que Dios no haya escuchado, solo que los tiempos de Dios son perfectos. Y hoy vamos a darnos cuenta de eso. El Señor escucha, pero responde en su tiempo, no en mi tiempo, no cuando yo quiero. Por ejemplo, yo quiero esto, digamos algún objeto, yo lo quiero, se lo pedí al Señor, pero yo quiero que sea mañana, en estos días. Pero muchas veces no pasa así, pasa el tiempo. Entonces, Dios nos escucha, pero responde en el tiempo de Dios, ¿sí? Y en ese tiempo, en ese lapso, aprendemos fe, aprendemos paciencia, porque con fe y con paciencia, ¿qué es que se hereda? Se hereda las promesas y genera esperanza, ¿sí? La esperanza no viene suelta, por eso dice, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, genera esperanza. ¿Ve? Entonces vamos a darnos cuenta que las oraciones que usted y yo hemos hecho, Dios ya respondió, solo que todavía algunas no se han manifestado, todavía no se manifiestan. No es que Él no ha escuchado, tengo que estarle repite la misma cosa. ¿Sí? Es ya. Ahora me acordaba me acordaba del mensaje, encontré un amigo en estos días y me dice, ¿y qué anda haciendo? No, vengo del banco, vine a solicitar un préstamo. ¿Y qué pasó? No, decía, gracias a Dios, no, ya me lo aprobaron, en 2-3 días ya está, ya, ¿ve? Entonces, él no podía ir al otro día, ¿y qué? Hacer papeles de otra vez el préstamo. No, ya está, en unos 3 días eso ya le aparece en su cuenta, ya está, ¿ve? Entonces uno no puede estar en una cosa. Hay otro tipo de oraciones, por ejemplo, el que dice, el que clama a mí día y noche se tardará en responderle, pero ese es otro, es que el reino de Dios es una gama de cosas, no hay reglas así, sobre todo en la oración, por ejemplo, ¿ve? Entonces hay cosas que uno pide y ya está, y espera el tiempo de Dios, espera que la manifestación,
Bueno, después de esta pequeña introducción, empecemos a mirar. Ana, Primera de Samuel. Primera de Samuel, vaya atrás. Primera de Samuel, vamos a leer en el capítulo 1. Ana. ¿Se acuerda de Ana, la mamá de Samuel? Bueno, Ana, Primera de Samuel, capítulo 1, leamos el versículo 5. Dice: pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. ¿Y qué dice? Aunque, ¿qué pasa? Jehová no le había concedido tener hijos. Vaya, le había cerrado el vientre. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Mire cómo se le burlaba. ¿Por qué qué? Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Se le burlaba que Jehová no le había concedido tener hijos. Vaya, bueno. Contemos el contexto. Hay un hombre que tenía dos mujeres, Ana y Penina, ¿sí? Y una mujer le había dado 10 hijos, después se lo compara, parecía que le había dado 10 hijos, porque después le dice, 10 hijos no son mejores que yo. Y la otra, el Señor le había cerrado el vientre por un lapso de tiempo, ¿sí? Ella no murió estéril, la mamá de Samuel, usted conoce la historia, ¿sí? Pero por un tiempo el vientre estaba cerrado de ella y no podía tener hijos. Y se le burlaba, ¿sí? La rival se le burlaba, y la palabra ahí le dice rival. Se le burlaba y creo que llegaba, ¿no?, con su barriga, cargado los niños y con su barriga. Ay. Y entonces ella sufría amargamente. Y entonces mire la oración que ella hace, versículo 10. Dice, ella, ¿cómo oró? Con amargura de alma oró a Jehová. ¿Y qué más hizo? Y lloró abundantemente. Vea esa oración. Uf. Usted alguna vez, yo le pregunto, no levante la mano ni cosas de eso, ¿ha orado con amargura de alma y con lloro abundante? Pues yo sí he hecho esa oración. Varias veces he orado así, ¿ya? Cuando yo me he sentido impotente frente de pronto a la salud de mi esposa, cuando ella ha estado ya extremada, ella es fuerte, pero ha estado delicadísima, le he gritado al Señor, con amargura de alma y con lloro, por favor, haz algo. Y en este caso, mire, esas oraciones son desde las entrañas, no sé, o sea, es que es algo, uno no ora así por, ay Señor, es que estoy antojado de ese pantalón y con amargura de alma oró para que se lo dé. No, o sea, por esas cosas uno no ora con amargura de alma y con lloro abundante. Tiene que ser algo especial, algo que usted quiere ver, algo que se sale de su rango, algo que se sale de sus manos, ¿sí? El Cana, que es el nombre del esposo, él tenía mucho dinero, pero ni los tratamientos ni nada podían hacer de que su esposa tuviera un hijo. Entonces, por eso hay cosas que se salen, ¿no? Por ejemplo, diagnósticos, ¿sí? Cosas que ya están, la conversión de un hijo, de un familiar, ¿sí? Me hago entender, es una petición, por ejemplo, algo que usted quiere ver, pero entonces ahí es, ¿ah? Yo soy el fruto, por ejemplo, de oraciones de este calibre, con amargura de alma y lloro abundante. Ya después de convertido, siempre nos sentábamos con mi mamá a conversar, y ella ahí abría su corazón y ella me comentaba que ella gritaba, no, mi hijo, o sea, ella tenía una revelación del infierno, y entonces ella decía, no, o sea, no podía concebir. ¿Ve? Entonces son peticiones así, y mire lo que
ella está haciendo. Versículo 11 dice, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, mire cómo se lo especifica, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, esa fue la petición de ella. ¿Ella qué es lo que quería tener? Un hijo, pero no cualquier hijo, un hijo varón. ¿Pero para qué? Para dedicárselo al Señor. Entonces mire lo que ella se compromete, ¿sí? ¿Recuerda que hemos hablado que si usted va a cumplir, comprométase o prométale algo? De lo contrario no lo haga, porque de gana se va a ganar un pecado ahí. Entonces, mire esa petición. No sé si usted tenga una petición así, una petición, pero de esas así. No que, ay Señor, estoy antojado de eso. No, es algo fuerte. Mire, un hijo. ¿Por qué? Por las burlas, porque era una maldición no tener hijos. Bueno, por todo. Y entonces hace esa oración, pero esa oración ella llega y dice, pero si tú me das un hijo, yo te lo dedico a ti, te lo consagro, ya está, es tuyo. E hizo la oración, ya está. Ahora mire, el versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué pasó? Y no estuvo más triste. Ya, por ahí va, sigamos la línea. Por ahí va la línea. Entonces ella ya se lo pidió, ya. Lo que decía Juan, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, pues entonces sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. Y entonces ella llega con amargura, se lo clama, se lo pide, desde sus entrañas le pide. Y descansa, creo que se seca las lágrimas, listo. Fue y comió y dice, y no estuvo más triste. Pregunto, ¿por qué no estuvo más triste? ¿Acaso ya estaba embarazada? No. ¿Ve? ¿Sabe por qué? Porque supo que Dios la escuchó y que Él le iba a responder. Cuando yo sé que el Señor me escuchó, ya dejo ese asunto en sus manos. Pero así ya se lo dejo. No, Señor, por ejemplo, una conversión, ya te lo dejo. Y entonces, ya. Usted llega y después descansa y se va a vivir su vida. Dice, y no estuvo más triste. Dice, y comió y no estuvo más triste. Entonces, eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiere, quitarnos esos enemigos de la fe, la duda, el temor, la incredulidad, porque yo oré hoy, ya le pedí eso, pero como todavía no veo, entonces empiezo a dudar y creo que puedo, como le voy a pedir otra vez, tal vez no me escuchó, ¿no? Tal vez no me escuchó, entonces vaya otra vez, como gracioso, un hermano amigo. O sea, cada vez que hacían oración de fe en su iglesia, él la hacía. Y decía, la voy a hacer de pronto. O sea, como que no. Entonces, qué absurdo eso. Yo ya le pedí al Señor, ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Seguir mi vida. Seguir tranquilo. Seguir adelante. ¿Por qué? Porque sé que el Señor ya me escuchó. Cuando yo todavía tengo dudas, queda la incertidumbre, y será, y ahora, y esto. No, tengo que seguir mi vida tranquilo. ¿Por qué? Porque es una actitud de que Dios ya me escuchó. Y claro que le escuchó. Y mire ya la respuesta de Dios en su tiempo, en el tiempo correcto. Versículo 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz, ¿qué dio a luz? Un hijo, varón, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Por eso Samuel significa pedido de Dios o pedido del Señor. ¿Ve? Y entonces,
dice, al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Mire la respuesta de Dios. ¿Le dio el hijo? Le dio el hijo. ¿Sí ve? Entonces, pero mire la actitud que ella tuvo. Dios le respondió y le dio el hijo. Amén. Así es el Señor. Si una oración de ese calibre, una oración que sale desde las entrañas, una petición de un hijo, de una hija, Dios lo va a conceder, incluyendo hasta la voluntad permisiva de Dios, porque es una oración desgarradora. Por favor, Señor, ayúdame o bendíceme. ¿Se acuerda Jabes también? ¿Sabe qué significa Jabes? Dolor. A este niño le pusieron dolor cuando nació. Pobrecita la mamá, ¿no? Para ponerle dolor. Y cuando creció Jabes, ¿sí? Todo el mundo lo llamaba Dolor. Hay un nombre de mujer, ¿no? Dolores. ¿Sí? Y entonces, pero dice que él no se resignó, le pidió a Dios, oh Señor, si me bendijeres, ensanchares mi territorio, que tu mano esté sobre mí y que me guardes del mal. Y dice la Biblia, y Dios le concedió lo que pidió, porque lo pidió desde, o sea, esas, no sé si me estoy haciendo entender, pero esa oración que nace desde acá, desde una necesidad, desde algo que uno quiere verlo, ¿ya? Y como el Señor siempre va más allá, mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz, ¿qué? 3 hijos. Y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Cuántos hijos llegó a tener? 6. Con Samuel 6. ¿Ve? ¿Ve cómo el Señor se fue más allá? Ella lloraba amargamente por un hito, que tenga un hito, Señor, con uno soy feliz. Pero mire el Señor, cumpliendo lo que dice Efesios 3:20, que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y llega y dice la Biblia, y Ana concibió 3 hijos más. Tome, mi hija, para que lleve. ¿Quiere más? Tome 2 niñas más también. ¿No? Dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió 3 hijos y 2 hijas, más el joven Samuel. Ese es el Señor. Mire, por eso una oración de esas, ¿sí? Hace que el Señor se pase. ¿Sí? Como alguien dijo, me gustó esa frase, esta persona dijo, era un predicador, dijo, Dios no te da dinero. Si tú le estás pidiendo dinero, Él no te da dinero, Él te hace rico, porque Él va más allá. ¿Sí? El Señor siempre, y es escritural, y mire ahí, Ana oraba por un hijo, tuvo 5 más. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a dar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Así que esa oración que usted la está haciendo, o la va a hacer, hoy vamos a pedirle al Señor, sepa que Él le va a dar más allá de sus expectativas. Él va a ir más allá de lo que tal vez esté pidiendo. ¿Ve? 5 para ella, 1 para el Señor. ¿Fue? Mire, y aquí hay otra aplicación. ¿Ve de bonito? Llega Ana y le dice, si me das un hijo, yo te lo dedico a ti. Listo. Pero ella se iba a quedar sin hijo, solo era el hecho de haber tenido un hijo. Pero el Señor no la dejó suelta, le dijo, bueno, está bien. Tú me das un hijo, listo, y yo te voy a dar 5. Usted le da algo al Señor, ¿se acuerda que eso hemos estudiado? Usted le da algo pequeño a Él, y Él le da algo más grande. Él le pide para dar. Ana le dio un hijo, y el Señor le devolvió 5. Así es el Señor. Amén. Amén. ¿Ve? Bueno, veamos otro caso. Lázaro. Vamos a leer el versículo 3 y 4.
Dice, Evangelio de Juan, versículos 3 y 4 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Oh, bueno. Y aquí es lo que hablábamos al principio, mire. Las hermanas de Lázaro le mandan un recado a Jesús y le mandaron un mensaje diciéndole, mira, el que amas está enfermo, ¿será que tú puedes venir a orar por él? Ya. Y entonces Jesús dice, bueno, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero usted conoce la historia que Lázaro muere, ¿no? Él muere. Las hermanas, creo que en su mente están pensando que venga ya mismo, pero Jesús no fue ya mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo nuestro no es el mismo tiempo de Dios. ¿Ve? O sea, nosotros queremos ya la hacer. Y después se enojaron, ¿se acuerda que se enojan? Que, ay, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Ve por qué? Porque ellas querían ya, ahí mismo. Y eso muchas veces a nosotros nos pasa. Queremos que ya, o sea, yo le pedí anoche. Entonces, hoy, mañana, a más tardar, quiero ver hecho eso que pedí. Y no es así. No es así. Y hasta inclusive de pronto hasta se puede enojar la persona. ¿Y qué pasó, Señor? Mira la cuota. No, entonces el Señor, ¿ve? Entonces las hermanas de Lázaro querían que ese rato diga, uy, no, Lázaro está enfermo. Vamos, dejemos todo lo que estamos haciendo y vamos a orar por él. No, él dijo, no, esa enfermedad no es para muerte. Y al propósito se quedó 4 días más. Al propósito se quedó 4 días más, ¿sí? Ya escuchó. Y ahora Él lo hará en su tiempo. Esa es la oración, para que usted como Ana salga, coma y ya no esté más triste. Entonces usted va, ora al Señor, le pide. Son oraciones de petición más que otra cosa. Le pide al Señor, bonito, bien, ya, gracias, amén, Señor, listo, ya está. Pero no se olvide que el tiempo es de Dios, que ya lo escuchó, pero Él lo hará en su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto, ¿sí? Ni más ni menos. Es exacto, da en el blanco el tiempo de Dios. Es así. Ahí es donde nosotros ahí patinamos. ¿Por qué? Porque yo quiero en mi tiempo, o sea, yo quiero ya, Lázaro está enfermo. Para las hermanas Marta y María, ya morir era el final. Y para Jesús la muerte no es el final. Entonces ella estaba angustiada. No, ya, ¿y qué será que Jesús que no viene? A ver, tome la temperatura a Lázaro. No, ya sé, Lázaro ya estaba más allá que de acá. Y cuando muere, no llegó. Muchas veces, no me dio, no pasó. Recuerde, yo solamente tengo que pedirle al Señor, porque el tiempo es de Él. Y yo tengo que aprender a manejar ese tiempo, ese lapso, ese tiempo de espera. Tengo que aprenderlo a manejar. ¿Cómo? Con confianza, sabiendo que Él me escuchó. Ya, como dice Juan, o sea, Él me escuchó, o sea, ya está, Él me escuchó. Y si sé que Él me escuchó, sé que también tengo la petición. Pero mientras, el Señor así me dijo una vez, porque yo peleaba con esto. Pero Señor, y mientras, y el Señor dijo, mientras, no temas. No quería escuchar eso. Pero después uno se pone a meditar y dice, no, pues sí, no es cierto. Pues Él tiene el control de todo. Y mientras, no temas. O sea, no te va a faltar nada, no va a pasar esto, no va a hacer esto, o sea, todo va a estar bien, tranquilo. O sea, ya, no temas. No temas. El mientras es, no temas. Y obviamente Marta y María, pues sí, temieron y se enojaron.
¿Por qué? Porque no fue en su tiempo. ¿Eh? No fue en su tiempo. Alguien, por ejemplo, está buscando trabajo y nada, y las obligaciones están ahí encima. ¿Y qué será que no me sale? Diosito, ayúdame, por favor, bendíceme, dame trabajito, dame. Y que todo está ahí. Y el Señor le había dicho, y el Señor ya le había dicho, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Le había dado esa promesa. Pero entonces no, pero ella sigue y sigue y sigue y sigue. Hasta que se desespera y dice, no, ya, plan B, Dios no me oyó, a ver, ¿qué hay que hacer? Vea, hagámonos este torcidito, hagámosle, porque pues la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, entonces, hagámosle. Y ay, se vino abajo todo, ve, se quemó, y hasta la hizo decir a la Biblia cosas que no dice. ¿Se da cuenta? O sea, ese tiempito de espera, ese tiempito, ahí es que se desarrolla paciencia, porque con fe y con paciencia se heredan las promesas. Y en la combinación de fe y de paciencia, usted coge la fe, pone una taza de fe, otra taza de paciencia, revuelve, ¿sabe qué tiene? Esperanza. Tiene que esperar, aleluya, dice usted. ¿Ve? Bueno, cuando ya llega Jesús, ya Lázaro había muerto. Dice el versículo 39, dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Bueno, versículo 39, dijo, quitad la piedra. Marta le dijo, no, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Bueno, pero ¿sabe lo que dice el Señor después? Claro, un muerto de 4 días ya está remuerto, ya está en descomposición, ¿sí? Porque en el día 4, o sea, también eso tiene un significado, porque el Señor no es que le cogió el día y dijo, bueno, 4 días, ¿por qué? Porque al 4.º día ya la descomposición ya está en todo el cuerpo, ¿sí? Hasta el 3.er día todavía hay pedazos de carne que todavía no están descompuestas, hay células todavía, está inclusive células del cabello, dice que todavía tienen como vida en el cadáver, pero al 4.º día ya todo está descompuesto, y por eso Él lo hace, ¿ve? Y ese milagro es poderoso, porque si pudo resucitar un cuerpo en descomposición, imagínense lo que puede hacer con nosotros. ¿Ya? Y entonces miren, dice, quiten la piedra, él ya no va a oler a muerto, porque se hiede ya. Pero mire, dice el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Dice, yo sabía que siempre me oyes. Vea eso. Dice, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sé que tú siempre me oyes, solo que lo dije por causa de estos, dice. Gracias, Padre, por haberme oído. Ya, listo. Gracias, Padre, por haberme oído. Pero yo sé que siempre me oyes, le dice. Yo sé que siempre me oyes. Pregunto, ¿qué le oró el Señor Jesús al Padre? Porque dice, gracias te doy por haberme oído en pasado. ¿Qué le pidió? ¿Sabe qué le pidió? La resurrección de Lázaro. Señor, ¿sí va a pasar lo de Lázaro? Y creo que el Padre le dice, sí, Lázaro va a resucitar. Ah, bueno, le responde. ¿Se da cuenta? El Señor le responde. Y entonces, mire, después
dice, Lázaro, sal fuera, y lo llama. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué lo llama? Porque ya el Padre le había dicho que iba a resucitar. ¿Sí? Cuando yo sé que el Padre ya me ha respondido, ahí yo ya puedo actuar libremente. Porque el Padre ya dijo, porque el Padre ya habló. Padre, yo sé que siempre me oyes. Mira esa confianza, yo sé que siempre me oyes. Sino que pues tengo que hablarlo abiertamente para que escuchen los demás. Y como ya el Padre ya le había dicho, le había confirmado que Lázaro va a resucitar, entonces él llega, Jesús, Lázaro, sal fuera. Ya, solo era un trámite nomás, llamarlo a Lázaro, porque ya Dios le había dicho que Lázaro iba a resucitar. Entonces, mire ahí esa aplicación ahí. ¿Ve? Yo actúo cuando yo ya sé lo que el Señor me dijo. Usted fue, oró, le pidió a Dios, el Señor le dio un versículo, ya le dijo que le va a responder. Y entonces en base a ese versículo actúa, hace las cosas. Ese es el nivel que Dios quiere que ya manejemos, que hagamos así de tal manera, como Ana, ¿sí? O como lo que hizo Jesús con Lázaro. Yo sé que siempre me oyes, gracias por haberme oído. Va, Lázaro, sal fuera. ¿En base a qué? A lo que el Padre le respondió. Entonces yo voy a actuar ya en base a los versículos que Dios me dio, en base a la palabra que ya Dios me dio. Entonces ahí yo ya voy a actuar. ¿Por qué? Porque el versículo dice que así va a ser. Y si el Señor me dio la promesa, ya voy a actuar como tal, voy a vivir de tal manera que ya tengo eso. Entonces, cuando resucita, cuando Jesús le habla, es porque él ya sabía que iba a resucitar, no estaba a la aventura. A ver, probemos, si resucita bien, si no, pues, bueno, ahí en el cielo lo vemos. No, ya actúe de tal manera de como Dios le ha hablado. A mí es lo que el Señor me exhortó, yo les conté eso. Estaba orando bonito y sentí de parte de Dios que me dijo, ¿y por qué planeas tu vida como que si no te fuera a bendecir? Y ahí quedé mudo. ¿Por qué planeas tu vida como que si yo no te fuera a bendecir? Y eso es lo que está pasando. Yo tengo que planear mi vida en base a lo que Dios me ha dado, no lo que yo quiero, pienso, uy, qué susto, entonces hay que ser prudente aquícito, hay que hacer acá. No, eso es humano. Ahí está obrando el alma, ¿sí? Pero cuando el Señor ya me dio los versículos, yo ya tengo la seguridad que Él me oyó y me escuchó y ya me dijo, sí, tu hijo se va a entregar. Yo ya lo suelto, ya está. Y hay testimonios reales de conversiones. O cualquier otra cosa, lo que sea. Ya, eso es lo que el Señor quiere. Que planeemos nuestra vida de acuerdo a las promesas que Dios me ha dado. Porque si no, no sirve de nada. ¿Y de qué sirve entonces el Evangelio? ¿De qué serviría? ¿De qué serviría? Yo leí la Biblia, yo leo la Biblia 1 hora diaria. Excelente, estás planeando tu vida de acuerdo a lo que estás leyendo, a lo que Dios está dando. ¿Sí? Así tiene que ser. Entonces, crecemos en fe y el Espíritu se alimenta. Dios me ha estado enseñando muchas cosas acerca del Espíritu, que en el Espíritu está la conciencia, en el Espíritu está la intuición, está la comunión, ¿sí? Y todo eso ayuda a vivir la palabra. La mujer que era estéril, Dios le prometió tener un hijo. ¿Qué hizo? Fue a comprar cuna. ¿Por qué? Porque le creyó. Es todo. Y qué bonito que acomodó el cuarto, ¿sí? Aún sin estar embarazada. Y ni siquiera debe estar embarazada, ni siquiera podía tener hijos, y le hizo una alcobita bien bonita al bebé. ¿Y por qué lo acomodó? Porque el Señor dijo que yo voy a tener un hijo, así que voy a ir comprando de una vez. Eso es actuar de acuerdo a lo que Dios ya me dijo, a lo que Dios ya me... el hablar también está.
Voy a hablar de tal manera que Dios ya... voy a hablar de acuerdo a la comunión que yo estoy teniendo con Él. Cuando yo no tengo comunión con el Señor, empiezo a hablar en la carne, empiezo a hablar así, ¿qué tal? Y ahora, y sí, la vida está cara, y cada vez está peor, y ese clima, y empieza. ¿Por qué? Porque el alma reacciona a eso, ¿sí? Las emociones, eso no está en el espíritu, son las emociones. Pero cuando yo dejo que lo que Dios me dijo, por eso, yo sé que tú siempre me oyes, le dijo Jesús. Y por eso fue y lo llamó a Lázaro. Y cuando yo sé que lo que el Señor me dijo ahí en intimidad, ahí en el servicio, me lo dijo bien lindo, entonces con esa palabra voy. Como mi amigo del banco que dijo, vengo del banco y ya me aprobaron el préstamo, y se fue a su casa. Él ya daba por hecho eso. Ya se fue a ver cómo gastaba ese dinero. Él estaba en eso, que iba a montar un negocio o algo así. ¿Por qué? Porque ya tenía esa seguridad. Amén. Amén. Bueno, y obviamente lo llama y le dice, Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Obviamente Lázaro salió, dice que salió, ¿no? Con el sudario, con las vendas, desatadle. Pero miren, aquí le hago yo una pregunta. Lázaro, ¿de qué murió? Murió enfermo, ¿sí o no? Ahí dice la Biblia, murió de enfermo. Pregunto, ¿resucitó enfermo? ¿Será que resucitó? Bueno, pues se fueron todos, pero quedó el dolorcito, pero gracias, Señor. Murió enfermo, resucitó sano. Ahí no dice que resucitó sano, pero se sobreentiende, ¿sí o no?, que resucitó sano. No es que nació y llevémoslo a la UCI, pero ya resucitó. No. Para eso déjenme ya en la tumba, ya estaba bien ya con el Padre, a que me resuciten a sufrir. Se da cuenta que cuando el Señor responde algo, lo hace perfecto, que ya no vamos, que ya no voy a sufrir y vivir lo que sufría antes. ¿Por qué? Porque lo que me va a dar es nuevo. O sea, nuevo significa nuevo, no parchado, no refaccionado, no pintadito para que se vea nuevo. No, nuevo es nuevo. Las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. ¿Ve? Y cuando el Señor mire a Ana, le dio 5 hijos más. Pedía por uno, tome 5. Lázaro murió enfermo, resucitó sano, nuevo. Cuando yo le pido algo al Señor y cuando yo le creo, Él me va a dar algo nuevo, algo perfecto, algo que me va a satisfacer. Amén. Amén. Así es. ¿Cuándo? Pero cuando le creemos como Jesús. Porque Jesús, me gusta la parte cuando dice, gracias te doy por haberme oído. Y como que recapacita y dice, bueno, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije es para que los demás escuchen. Así que, Lázaro, sal fuera. Porque ya, eso ya era un trámite llamarlo. No era a ver si sale. ¿Ve? Las cosas que usted... Ya, para pasar al siguiente punto. Las cosas que usted empiece a planear ahora, vamos a planearlas en base a los versículos que Dios me ha dado, en base a las promesas que Dios me ha dado, en base a los mensajes que me ha dado. Por ejemplo, qué bonito los que apuntan, eso les va a reforzar, vea lo que dijo, claro, esto, cierto, a ver, vea eso, busquémoslo acá, también está, y lo refuerza con otros versículos. No es el cuaderno de apuntes, es mi rutina, es mi diario vivir, ya, porque ahí está todo, y empieza a planear ahí, y en su tiempo, en el tiempo de Dios, Él comenzará a manifestar la respuesta a su oración. En Lázaro fue 4 días, en Ana fueron 9 meses del embarazo, en Abraham 25 años. Bueno, el tiempo es de Dios, Él no va a llegar tarde, Él no va a llegar pasado, no va a llegar antes. Perfecto, el tiempo de Dios es perfecto, pero entonces yo tengo que planear de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. Y yo siempre digo eso porque yo me sentí exhortado en mi vida cuando Dios me dijo,
No planees tu vida como que si no te fuera a bendecir. Sentí feo en el corazón, me dio vergüenza. Dios mío. Cabe anotar que obviamente pues no tenemos que cuidarnos del pecado, porque el pecado lo afea todo, el pecado lo daña, el pecado lo estropea, o sea, el pecado te tiene un tinto bien rico ahí cargadito y coge y le echa una cucharilla de sal. No, ya se dañó el tintico. Vean, porque les gusta el tinto. Yo ya dejé el tinto. Me hago entender ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, el rey David. ¿Qué dice el Salmo 3? Ahí tiene un subtítulo, los que tenemos la Biblia en físico. Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Uy, ese es el contexto de este salmo. El hijito Absalón, como supo que él no iba a reinar, sino su hermanito menor Salomón, a él no le gustó Absalón, para nada le gustó. Y entonces empezó a querer ganarse el favor de las personas, quería él ser rey. Y como él quería ser rey en sus fuerzas, entonces hizo una conspiración. Mire de triste eso. Cuando es un ajeno, lo que sea, dicen, ¿no? Pero que un familiar se le levante es más doloroso todavía. Debe ser doloroso eso. Entonces se le levanta al hijo y quiere quitarle el trono. Y se va a Hebrón, y en Hebrón hace un ejército, hace un pueblo, y entonces le llegan las noticias que Absalón va a tomar el trono por la fuerza. Que para nada quiere que sea Salomón. Él debe ser el rey, dice. Y entonces David podía chasquear los dedos y mandarlo a Joab con su ejército, y lo acababan, esa conspiración se acababa en 40 minutos, se hubiera acabado. Ya, se acababa. Pero no, es el hijo y le duele. Entonces, ¿sabe lo que hace? Él dice, bueno, si mi hijo quiere Jerusalén, quiere el trono, quiere todo, listo, ahí se lo entrego y yo me voy. Y sale con su gente más cercana por la puerta de atrás y se van al desierto de Judá. Y están ahí en el desierto y cruzan el río y acampan ahí. Y todos le mueven la cabeza y le dice, pero rey, dame la orden y yo acabo con eso ya. Pero es mi hijo. Y que se le levante un hijo. Que, pobre Absalón. Lo peor que puede hacer un hombre es irse en contra de sus padres. Pero eso le está pasando a Absalón. Y entonces David, imagínese, triste, sale. Y se van al desierto de Judá. Pero después llegan más noticias. Y dicen, rey, te tenemos una noticia. Una mala y otra más mala todavía. Cuénteme la mala. La mala es que ya Absalón ya está aquí, ya en Jerusalén. Y la más mala es que quiere matarte ahora. O sea, ya no solamente quería el trono, ahora quería matarlo. Entonces ahí le dijo, no. Y ahí es donde él se va. Y entonces ahí es donde él, creo que, denme una hoja, denme un lápiz, y escribe el Salmo 3. Y dice, oh Jehová, mire, en ese contexto, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? En otras palabras, están diciendo, porque cuando él huía, cuando él sale por la puerta de atrás, le tiraban piedras. ¿Sí? Había un hombre llamado Simeí que le tiraba piedras. ¿Sí? Porque iban como en un corredor. Entonces, como de la parte de arriba, Simeí con su gente le tiraban piedras. Esto es porque le quitaste el trono a Saúl.
Y otros decían, eso te está pasando por lo que hiciste con Betsabé. Dios te está castigando. Ahí tienes. Y hay personas que son así. Dice, Dios lo está castigando. Ese es un castigo de Dios. Ve, sale de una y entra otra. Y así ese pobre estaba acusado. Y su capitán en jefe, Joab, que era primo, estaba, por favor, rey, déjame matar a Simei. Que no, déjelo que hable en la carne, déjelo que hable, tranquilos, pero con ese dolor. Y lo que le decían es, para él no hay salvación en Dios. Le dice, de esta en la que estás metido, David, de esta ni Dios te saca. Así de hundido estás, ni Dios te saca, le decían. Y por eso él dice, muchos son los que se levantan contra mí diciendo, no hay salvación en Dios para él. Uf. Esa es una situación difícil. ¿Ve? Eso es una situación donde usted, ni Dios. No, llegar hasta ese punto. Que es especial, ¿no? Yo escuchaba esto. Decía, una cosa es que el pastor en la iglesia le diga, estamos en las manos de Dios. A muy diferente que en un vuelo salga el capitán, el piloto y diga, señores pasajeros, estamos en las manos de Dios. Uy, ¿no? Sí, qué diferente, ¿no? Entonces, eso le decían a él. Mire esa situación de angustiante, triste, penoso, desgarrador. Vaya. Pero ¿qué sigue? Ahí dice Selah. ¿Sabe qué significa Selah? Selah significa, como eso es un canto, Selah significa pausa musical. O sea, significa pausa. Cuando usted lee Selah, es pausa. Entonces David, mire el que dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí diciendo, para él no hay salvación. Esa era su realidad. Pero mire lo que hace, respira. Selah, pausa musical. Se suena, se limpia las lágrimas y mire la reacción. ¿Qué dice? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Que levanta mi cabeza, ¿cómo estaba? Y así es el pobre mirando al piso. Pero el Señor hizo esto. Así lo cogió de aquícito y levante la cabeza, mijo. Esto no es para muerte. No, usted no va a morir aquí en este desierto. Usted le falta todavía ser rey. No, le falta largo camino todavía. Y el Señor es el que levanta nuestra cabeza. No me diga que el Señor a usted no le ha levantado la cabeza, no le ha dado ánimo. Cuando uno ha estado así, el alma congojada, el alma en ese pozo de la desesperación, sea cual sea la situación, y el Señor, y ahí es donde dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Bendito Dios. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y en la tierra nada deseo fuera de ti, escribió Asaf, un sirviente de David. Ve lindo. Esa es una oración de tristeza y de dolor, ¿no? ¿Ha hecho oraciones de tristeza y de dolor? Yo sí las he hecho. Dios mío. Dios, ¿qué es esto? Pero ahí es donde el Espíritu mismo de Dios, ¿no? le hace declarar el versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, ¿no? Si tuviéramos que detallarlo, detallaríamos la enseñanza del Salmo 3 completo, es hermosa, pero solamente estamos extrayendo el punto que nos compete en cuanto a la oración. Y mire lo que dice el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová. ¿Con mi voz qué? Clamé. ¿Se acuerda la oración de Ana? ¿Sí? ¿Ella cómo clamó? Con amargura de alma y con lloro abundante. ¿Qué es lloro abundante? Lloro abundante, se acabó el papel y me sigue lágrimas.
empapado el pañuelo. Y aquí le dice, con mi voz clamé a Jehová. ¿Cómo sería clamar en el contexto de David? ¿Qué diría? A ver, pongámonos en los zapatos de David. Dios, ¿por qué mi propio hijo? ¿Qué hice? ¿Sí o no? Dios, mi propio hijo me quiere matar. No le basta con el trono. Dios, ¿qué es esto? Porque fuera cual fuera un filisteo, ya había sido historia, ya. Listo, él mismo se hubiera ido y los matado. Pero dice, pero bien, aquí está el punto que nos compete. Con mi voz clamé a Jehová. ¿Y qué pasó? Y él me respondió. Y él me respondió desde su monte santo. Le respondió. ¿Sabes lo que le está? En otras palabras, el Señor le dice, tranquilo David, ya te oí, ya escuché el clamor, tranquilo, ya te escuché, ya tomé atenta nota, ya apunté lo que tú me pediste, ya escuché tu clamor, ya está, tranquilo. ¿Listo? ¿Sí me escuchaste, Señor? Sí, ya, tranquilo. Y cuando David sabe que Dios ya le escuchó, ¿sabe qué hace? Se fue a dormir. ¿Qué dice el 5? Yo me acosté, ¿y qué hizo? Se acostó y durmió. Muchos se acuestan, pero no duermen, ¿sí o no? Y eso es volteé en la cama, y ahora mañana el banco, y ahora mañana, y ahora, ¿y qué voy a hacer? Se acuesta, pero no duerme, ¿ve? Y aquí ¿qué dice? Yo me acosté y dormí, porque estaba cargado de sueño. No, ¿por qué? Y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Ve? Pregunto, a estas alturas que él está escribiendo, ¿ya se había disipado todo ese alboroto? No, eso estaba vivo todavía, porque después él escribe otro salmo cuando ya lo libera. ¿Ve? El 63, el 33, todos esos salmos son ya desde cuando ya todo esto pasó. ¿Ve? Como ya sabe que ese asunto está en las manos de Dios, entonces ¿qué hace? Se va, se acuesta y duerme, ¿no? Descansa, ya. Ese asunto está en las manos de Dios, ya. Que toca pagar, que toca hacer esta vuelta, que llora el guagua, que no llega, que ya, no me importa, ya. Eso ya está en las manos de Dios, así ya. Dormamos. Chocolatico, cafecito, chocolatico con pancito con queso y los que se duermen. Ya está. Listo. ¿Por qué? Porque ahí dice, porque el Señor me sustentaba. Sabe que lo escuchó y qué bonito. Vea esa confianza, ir a dormir. Y esa es la actitud después de orar. Ahora veamos la respuesta de Dios. Segunda de Samuel 18, versículo 14. Esta es la respuesta de Dios a David. Segunda de Samuel 18, 14. Dice, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón ¿de quién? Oh, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarlo. Ahí tiene. Toda rebelión trae muerte. Toda rebelión trae muerte. Uf. Bueno, pero volvamos a nuestra historia. Mire, váyase a dormir, mijito, que yo me voy a encargar de sus adversarios. Fue. Y aunque doloroso para el rey David, porque él le guardó luto a su hijo, pero acabó con lo que lo estaba haciendo sufrir. Él se encargó.
era sabido que David nunca lo iba a matar por su propia mano, ¿no? Fue capaz de entregarle el reino, y si llegaban hasta ahí, hasta el desierto de Judá, donde estaban ellos, David no se iba a defender de su hijo, ¿ve? Pero Dios lo defendió a él, pero Dios metió la mano y lo cuidó y lo guardó y se encargó de su adversario. Y como toda rebelión trae muerte, murió. ¿Ve? Cuando yo le clamo al Señor, yo de verdad le clamo, le imploro y le creo y me voy a dormir, Él va a obrar de la mejor manera que a mí me convenga. Porque no podía seguir vivo con ese corazón. Y el Señor va a obrar todo a su conveniencia, aunque tal vez para otros sea doloroso, que tengan envidia, cosas raras, no importa. Pero lo importante es que todo lo que el Señor haga, lo va a hacer es por su bien. Es por su bien, aunque duela. ¿Usted cree que no le dolió? ¿No? Claro, y David lloró, y entonces hasta lo exhortaron, le dijeron, ¿cómo? Tu enemigo no era mi enemigo, era mi hijo, pero ¿cómo vas a estar así? Pero era lo mejor que podía pasar. Dios no se equivoca, ¿ve? Entonces Dios hará lo que a usted mejor le convenga, aunque muchas veces duele, porque Dios nos ha enseñado que siempre hay que hacer lo correcto, ¿ve? Y eso era lo correcto, acabar con Absalón. Y habrán pérdidas, habrán cosas, listo, pero Dios siempre va a hacer lo correcto. Pero ¿por qué se fue? ¿Y por qué se acabó? ¿Y por qué murió? ¿Y por qué el Señor se ha ido al cielo? Se la ha sabido, ¿no? Se la ha sabido. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasan? Pero tranquilo, dice el Señor. ¿Sabe por qué? Porque te conviene, te convenía. A pesar de que, mire, a pesar de que sea algo doloroso, pero después el Señor dice, pero te conviene. A uno le ha pasado eso, que al momento tal vez no le gusta la situación, pero después en el tiempo se da cuenta y dice, sí, yo creo que fue lo mejor. Yo creo que fue lo mejor. ¿Ve? Ya hay respuestas de Dios, ¿sí?, que tal vez al momento uno no las entiende, pero con el tiempo se da cuenta que sí, que era lo mejor. Y lo mejor no era llevarlo a un calabozo a Absalón. Para Dios lo mejor fue que muriera. Ya. Y tal vez sí, David le hizo el duelo, lo lloró, pero se quitó de encima a un adversario, se quitó de encima pues a ese enemigo, lo que lo estaba deteniendo. ¿Ve? Entonces Dios va a obrar así también. Hay respuestas de Dios que pueden impactar. ¿Ve? Ayúdame, ok, te voy a quitar a todas esas personas. ¿Cómo? Es lo mejor para ti, créeme, es lo mejor. No, Señor, pero es que ese tratamiento, no, yo sé que tú puedes, yo no quiero pasar por el tratamiento. No, vas a pasar por el tratamiento, punto, ya. Pero ten confianza, vas a llorar, si te va a caer el cabello, no importa, pero vas a quedar sano. Y hagámosle, lo que importa es el fin. ¿Ve? Hay situaciones de esas, me hago entender en ese punto que hay situaciones de esas, ya, pero será para bien, será para bien. No me salió este trabajo, no importa, o sea, la confianza está en Dios. A mí Dios no me dijo que me iba a dar ese trabajo, a mí Dios me dijo que me iba a dar un buen trabajo. Tal vez ese no era el buen trabajo, así es que sigo esperando. Porque no me pongo a llorar, ¿y por qué no me diste, Tico? Yo estaba ilusionado. No, tengo algo mejor. Amén. Estamos ahí. Y para terminar, Nehemías. Vamos al libro de Nehemías.
leamos el versículo, Nehemías 1. Nehemías 1, versículo 11. Nehemías 1:11 dice: Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, le cuento el contexto para que cobre sentido el versículo. Nehemías está orando y dice: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Resulta que ya el pueblo de Israel había sido llevados cautivos, se estaba ya cumpliendo el tiempo del cautiverio, y cuando llegan unos familiares de Nehemías, y Nehemías pregunta por qué pasa con Israel, con el templo, y le dan unas noticias terribles, y él se puso triste, y ya el Señor había puesto en su corazón el querer ir a restaurar Jerusalén, el templo y todo lo demás, ¿ya? Y entonces él ora y hace esa oración, porque él servía de copero, dice, al rey de ese entonces. Entonces, cuando él ora, pero mire lo que la oración: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean, ¿qué desean? Reverenciar tu nombre. Y ahí, como que el Señor dijo: ¿Cómo? A ver, ¿qué quieres, Nehemías? Queremos reverenciar tu nombre. Está orando que quiere reverenciar su nombre. ¿Qué es reverenciar? La palabra reverenciar ahí es mostrarle respeto, mostrarle admiración. Y cuando yo oro, eso, reverenciar su nombre, con mi vida, con mis hechos, con mis finanzas, con mi familia, con mi trabajo, cuando yo le pido, mire esta oración así de cortante, o sea, cójale el golpe a esta oración. Cuando hacemos esa oración, ¿sí? Bendíceme, pero no con el fin de mi comodidad, sino para hacerlo quedar bien a Él. Eso como que el Señor dice: a ver, te escucho, a ver, ¿qué es que me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que me bendigas, que me ensanches, que me multipliques, que me des esto, no por mi comodidad, sino para reverenciar tu nombre, para que digan: el Dios de Juan, el Dios de Mauricio, ese es Dios, ese bendice. Yo quiero hacerte quedar bien, y en cada punto, en cada bendición te voy a dar la gloria, en la mesa con mis familiares, en la calle, en la congregación, y no cerraré mi boca de darte la gloria a Dios. Quiero reverenciarte, por lo tanto, bendíceme, sáname, dame. Y el Señor dice: o sea, todo eso me pides para que mi nombre sea exaltado. Sí, dalo por hecho, lo tienes. Claro, y Eclesiastés dice: goza de la parte que te corresponde. Claro, y de paso vamos a ser bendecidos nosotros también. Pero mire esa oración, esas son oraciones de otro nivel. Esa ya es una oración. Qué lindo orarle así. Hoy vamos a orar así. Y la respuesta del Señor no se dejó esperar. 2:4, capítulo 2, versículo 4.
dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Se acuerda que le pedía que le dé gracia para ir donde el rey? Entonces mire, Nehemías le ora al Señor, dame gracia para hablar con el rey porque tengo que ir a edificar Jerusalén y el templo y todo lo demás. Y entonces, cuando se presenta donde el rey le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Te noto algo triste. Sí, es que el pueblo de mis antepasados está hecho pedazos y yo quiero hacer algo y... ok. Y ahí llega el rey y le dice, ¿qué pides? ¿Qué quieres? El rey se le está ofreciendo ayudarlo. ¿Qué pides? Que se le presente el rey y que le diga, ¿qué pides? ¿Qué quieres? Y él ahí le detalla lo que le pide. Le detalla. Y ahí le pide, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y le pide como rey. En el versículo 8, en la tercera parte dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Esa partecita es linda. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Pregunto, ¿por qué el rey le dio todo lo que Nehemías pidió para ir a reconstruir Jerusalén? Porque la respuesta está ahí. Porque la mano de Dios estaba sobre Nehemías. Otra pregunta, ¿por qué la mano de Dios estaba sobre Nehemías? Porque lo que pidió no fue para él, sino para reverenciar su nombre. Cuando yo le pido, bendíceme, no por mi comodidad, sino para reverenciar tu nombre, el Señor dice, ok, listo, ¿qué es lo que pides? ¿Qué es que quieres? Todo está hecho. Esas son oraciones. La de Ana, ¿sí o no? La de Jesús con Lázaro, poderosa. Bueno, ahora que ministremos vamos declarando eso. La de David y la de Nehemías. Y si usted es juicioso, puede encontrar otros personajes. Dice, vamos a ver, veamos qué le pasó también a Job. Y usted empieza a estudiar y dice, vea, esta refuerza esta. Y acá hay otro punto. Santo Jehová, dice, no, qué hermoso esto. Y se va de largo. Por ahora, vamos a orar con esto. Son los resultados de saber que Él escucha y que hará algo. El saber que Dios me escucha y que va a hacer algo, eso a mí ya me genera esperanza. Amén. Póngase de pie, oremos.